Hola, ¿qué tal? Soy Alejandra Merhaba, te doy la bienvenida a mi canal Ale Comenta Series Turcas y doy inicio a este ciclo con la serie Abby. Muchas gracias por acompañarme. Comenzamos con los personajes principales, por supuesto, Doğan y Çağla. Ya comenté en un video anterior que la G con el cuernito, como lo digo yo, o la G suave de los turcos no se pronuncia y se estira el sonido de la vocal anterior, y en el caso del nombre de ella, la C se dilia en ese sonido español CH, ch, así que es Doğan y Çağla, así se pronuncia. En el caso de Doğan, ya igual sabemos que es un exitoso cirujano que está viviendo y trabajando en la zona de Esmirna, que es Izmir. Es el hijo más talentoso pero menos deseado de la familia Angelou. Debido a la presión de su padre Tahir y las rupturas que vivió en el pasado, se ha distanciado de su familia y construyó una vida silenciosa en un pequeño pueblo costero. Esto lo vimos en el primer adelanto, un lugar precioso, paradisíaco, pero solitario. Cuando regresa a casa años después para la boda de su hermano, aquí un detalle, hermano, en algunos lados lo traducen hermano, porque la palabra Kardesh, que es, si se aclara, Erkek Kardesh es hermano varón y Skiz Kardesh es hermana mujer. Como no se aclara, en algunos lados se traduce hermano. Yo creo que es su hermana Guluyan quien se casa, porque tampoco está bien claro en ningún lado, pero todo daría a entender que va por la boda de su hermana. Él deberá enfrentarse a todas las heridas de las que creyó haber huido y a los secretos que su familia ha enterrado. Ya se ve que apenas regresa, tiene que enfrentarse a golpes de puño, enfrentarse con su padre, con su hermano. Es un lío y todo indica que una vez que vuelva no va a poder regresar a su vida de paz. En el caso de Challa, ella perdió a sus padres a temprana edad, es una abogada idealista, lucha sola por el sustento y para cuidar a su hermana mayor que está enferma. Su terquedad frente a la justicia se alimenta de los dolores que la vida le ha dejado. Su lealtad a su hermano espiritual Behram y su ingreso a trabajar en el holding Angelou la arrastrarán tanto al interior de una familia oscura como a un punto de inflexión en su propio destino. Suponemos que esto está relacionado con que se va a enamorar de Doğan y no estaba en los planes, porque todo indicaría que ella tiene que entrar ahí porque hay un plan de venganza de Behram con esa familia. Tenemos a Tahir, que es el patriarca de la familia Angelou, el que sería patriarca, que en turco sería Aa, con la G con cuernito, que ya comenté en otro video, que no se pronuncia y se estira la vocal anterior. Es autoritario, es despiadado, está ciegamente apegado a las tradiciones, se acercó a sus hijos con presión y miedo en vez de con amor. Es la fuente de la ruptura fundamental. Oprime a Sinan, su hijo mayor, desde su infancia, no permite a Melek, su hija menor, que sea médica, y es quien aleja a Doğan del hogar. El orden que creía inmutable durante años comenzará a resquebrajarse por primera vez con el regreso de Doğan. Creo que ya vemos por la cara del señor que no es de muy buen carácter, ¿no? Esa mirada, esa cara, ya dice todo, no hace falta la descripción. Pero bueno, seguimos ahora con su esposa Saadet. Es una madre que parece silenciosa, pero que tiene gran influencia en el destino de sus hijos. Siempre ha vivido bajo la sombra de Tahir. En lo más profundo añora a su hijo Doğan y lucha con su conciencia. Sinan es el hijo mayor de la familia Angelou y por lo tanto es el Abi de Doğan. Como ya expliqué en otros videos y quizás muchos ya saben, Abi significa hermano mayor. Desde niño ha permanecido a la sombra de Doğan y de su padre Tahir. Tiene la mirada puesta en el trono de los Angelou y es capaz de sacrificarlo todo por ese objetivo. Ya vimos varios enfrentamientos con su papá en los adelantos, incluso que le quiere disparar por la espalda, que no sabemos si finalmente lo hace. Evidentemente quien era el más hábil para ocupar el trono de los Angelou era Doğan, y como él se fue, Sinan, que definitivamente es el hermano mayor, el que debería heredarlo, pero parece que el padre no lo considera apto. Ahora seguimos con Alten, que es la esposa de Sinan, que es peligrosa y considera todo lícito con tal de enraizarse en la mansión Angelou.
Vive bajo la presión de dar a luz a un hijo varón. Según el adelanto, vemos que ella está al lado, tiene una niñita chica, se ve que no pudo tener un hijo varón, y como Sinan se supone que va a ser el heredero de la familia, ella debería tener un hijo varón. Es tan despiadada que sacrificaría a su propio hermano. Su propio hermano, ahora vamos a hablar de él, que es Sefa, que es quien, según lo que he leído, tengo entendido, es quien se va a casar con una de las hijas Anjolu, justamente todo un plan de Alten para que no repartir, digamos, demasiado el poder, que todo quede en familia. Como verán, Alten es quien hacía de Berrin y Yali Chapkini, la mamá de Pelín. Creo que si muchos vieron Yali Chapkini, supongo que la recuerdan de allí. No la queríamos mucho y parece que acá no va a ser un personaje muy amigable tampoco. Aquí tenemos a Gülushan y Melek, hermanas de Doan, hijas de Tahir y también hermanas de Sinan, por supuesto. Si bien no lo dicen claro en ningún lado, Gülushan aparentemente es quien se casa y es la boda por la cual Doan regresa a Estambul. Ella vio la salida para escapar del orden familiar en casarse. Está especialmente unida a su hermana Melek, justamente aquí comparten la foto, reprime su sensación de asfixia para hacer que su hermana sonría. Ella ha dejado toda su felicidad para hacer sonreír a los demás. Esto es lo que dice el perfil, o sea que es una mujer que se ha dejado de lado y su sufrimiento lo oculta. Aparentemente, porque repito que ninguno de los perfiles lo deja claro, ella se estaría casando con Sefa, que es el hermano de Alten. Todo por un movimiento de Alten, la esposa de Sinan, para que todo quede en su familia, digamos. El poder y el dinero, por supuesto. Bueno, a la derecha tenemos a Melek. Melek es la niña de los ojos de Doan. Es la hija más frágil de la casa, estudia medicina. Ella está agotada por la presión y el control que su padre ejerce sobre ella desde niña. Sus sueños de convertirse en doctora se le escapan de las manos, porque su padre por supuesto no está de acuerdo, y su única esperanza es que su hermano Doan la saque de este infierno. Ella es la que más aparece en los adelantos, porque aparece abrazada a Doan, incluso en una foto que él está y toca la carita de ella, evidentemente es la consentida y la hermanita a la que más quiere proteger Doan, sobre todo protegerla de la familia. Y en el último adelanto que hicieron se ve que Doan dice que se la quiere llevar con él. Evidentemente quiere sacarla de ese infierno, pero el padre le dice, quizás el que te quede sos tú, no te lleves a Melek. O sea, ahí eso está en el último adelanto y es muy interesante cómo Doan realmente está desesperado por sacar a su hermana de todo eso. Bueno, aquí tenemos a la izquierda a Fikret. Él creció en la casa de Tahir y aprendió a guardar silencio, asume en silencio los errores de los demás, y él será la primera persona en quien podrá apoyarse Doan cuando regrese. Así que tenemos que ver a Fikret como que va a ser un aliado de Doan. Al lado de él, a la derecha, tenemos a Sefa, que es el mimado de su hermana Alten, como ya comenté, Alten, la esposa de Sinan, es consentido y responsable. El destino de todos está atado a su boda. Por esto deduzco, porque no lo dejan en claro, que él se va a casar con Gülushan. Y él siente que va a firmar su muerte. Es el típico de la familia, el playboy. Bueno, es un personaje recurrente, ¿no? En una familia rica que haya uno que sea irresponsable, que no quiere saber nada con la vida, que solo quiere divertirse y que lo terminan obligando a casarse. Bueno, ya conocemos esa historia en varias novelas o series turcas. Se encuentra en una encrucijada, su sueño de libertad o la carga de su familia. Este actor se llama Mert Demirci, o sea, parecido, ¿no? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, porque se llama Mert Demirci. Es un galán que está en ascenso. Yo me temía que a él lo iban a relacionar en la serie con el personaje de Afra, parecería que no. Pero bueno, porque ya sería un tema, ¿no? Que Afra después en la vida real la relacionen con un Mert Demirci y ya lo están relacionando con Mert Ramazan Demir. Sería un poco demasiado para la pobre Afra, así que bueno, parece que la historia no va por este lado, no pasa la historia de ella. Bueno, aquí tenemos a Behram y a Mahinur. Behram, nuestro querido Qasim Baba de Yali Chapkini, en otro rol de malo, aunque es un malo diferente. La verdad que me hubiera gustado verlo en un papel.
actor excelente, por supuesto, pero no sé, creo que todavía, quizás algunos que seguimos viendo algunos episodios de Yale Chapkini, lo tenemos muy visto con ella, con Afra, actuando como su papá, y bueno, no sé si nos va a ser tan fácil sacarnos esa idea. Pasa que en realidad la serie terminó casi hace un año, pero bueno, aquí en Latinoamérica la están dando y bueno, tenemos demasiado vívido toda la situación y la relación de ellos dos como para ahora cambiar un poco, acostumbrarnos a estos nuevos personajes. Bueno, Abraham ha sufrido una gran injusticia en su pasado, es despiadado, peligroso y vengativo. Su mayor objetivo es destruir a la familia Hangeulu, por lo tanto esa famosa injusticia del pasado suponemos que fue por culpa de los Hangeulu. Es el hermano espiritual de Chala, o sea, Abi, el Abi de Chala, y su mayor debilidad es su amor obsesivo por Mahinur, que es la hermana Chagla, a quien ama desde el pasado. Ahí tenemos a Mahinur justamente. Mahinur es la hermana mayor de Chala, renunció a su propia vida en una edad temprana, eso no lo aclaran por qué, está condenada al silencio, no tenemos claro, por supuesto todavía, si se trata de que sufrió algún tipo de accidente o algo que la dejó sin habla o un shock o es algo emocional. Carga sobre sus hombros el peso de una gran injusticia que vivió en el pasado. Así que volvemos al tema de la injusticia. Entonces yo no sé si ella está como está en esa situación de vulnerabilidad, como la hemos visto en los adelantos, que justamente Chala se encarga de su hermana, la baña, tiene que atenderla, o sea, depende de Chala. Y si todo esto no fue algo que sucedió por culpa de los Hangeulu, y por eso Behram tiene ese odio por esa familia. Suponemos que debe haber tenido algo que ver. O que Behram tuvo la culpa de esa situación bueno, y se siente culpable. Bueno, aquí tenemos a Didem a la izquierda, es la mejor amiga de Charla, tiene lengua rápida y corazón inquieto. Para ella la vida es un poco una casa de oportunidades o noticias de revistas, es muy superficial. Es quien empuja a Charla al mundo de los Angiolú. Ella recibe dinero de Behram y justamente Behram ordena a Didem que convenza a Charla de trabajar para los Angiolú. Acá en el perfil dice algo medio extraño. Persigue a Doğan y camina por la delgada línea entre curiosidad y conciencia. Esa es la traducción de lo que dice el perfil turco de este personaje. Así que no tengo tan claro si ella va atrás de Doğan, obviamente a pedido de Behram, pero que no sea que se involucre, que se enamore, porque evidentemente el amor tiene que ir por el lado de Charla. Pero bueno. Ya veremos. A su lado está Yilmaz. Yilmaz es el abogado oficial de la familia Angiolú y es muy amigo de la familia. Es muy eficiente. Es el leal acompañante de Tahir desde hace muchos años y es la caja negra de la familia. O sea, sabe todos los secretos y seguramente todos los chanchullos de los Angiolú. A mí me parece que Charla va a tener que trabajar con él, para él, o no sé cómo sea, va a trabajar cerca de él, y yo creo que él se va a enamorar de ella. Esto es solo una presunción. Bueno, aquí tenemos a Lamia Sultán. Es la figura de autoridad dentro de la familia Angiolú. Yo deduzco que es la hermana de Tahir. Debe ser hermana mayor de Tahir y por eso es la autoridad de la familia. Está llena de amor hacia Doğan, a diferencia de Tahir, y cree que Doğan es quien cambiará el destino de la familia. Así que a pesar de ese rostro adusto, de esa expresión, parece ser una buena señora que quiere a Doğan y quien cree que él es el que tiene, el futuro de esa familia está en manos de él. Así que no tiene cara de muy agradable, pero parece que es buena, digo yo. Si está del lado de Doğan, suponemos, pero salvo que en realidad quiere a Doğan que sea funcional a la familia, ¿no? Que se haga cargo no significa que quiera lo mejor para él, eso ya lo veremos. Te agradezco mucho por haber visto este video. Próximamente estaré haciendo resúmenes de los episodios de la serie con subtítulos en varios idiomas. Te agradezco que me acompañes y me apoyes con un me gusta o un like
Si te suscribís, por supuesto, doblemente agradecida, pero lo más importante para mí es que me dejes tus comentarios, tu opinión, las expectativas que tenés sobre la serie. Así vamos palpitando ese estreno que tanto esperamos. Muchas gracias.